Bienvenidos a un programa más de educación tributaria paso a paso. Eso que debemos conocer como contribuyentes, como ciudadanos en general, porque muchas veces pensamos que los demás están errados, que los demás son los evasores, que los demás son los incumplidores o que justamente evasión de impuestos solamente se da para los grandes, pero nosotros no. Hoy denominamos a nuestro programa Soy evasor si alquilo un inmueble sin dar facturas. Y vamos a ver en este y en otros programas justamente el tratamiento tributario de aquellos que tienen un inmueble y lo alquilan. O ahora que estamos en época de vacaciones, en donde, por ejemplo, estoy alquilando algunas piezas o algún lugar de mi propia casa o de mi casa de veraneo. Todo esto es posible hacerlo, pero deben seguirse las formas legales. Recuerden de que estamos aguardando que nos sigan en nuestra fanpage Nora Ruotti, figura pública, en donde dándole me gusta también podrán acceder a todos los videos. Y recuerden suscribirse a nuestro canal YouTube y participar del sorteo de los libros. Ahí podrán ver también nuestros anteriores ganadores de estos materiales. Bueno, este programa es presentado gracias a la Facultad Fotrien, 10 años siendo líderes en educación de posgrado en las áreas tributarias, contables y empresariales. Y dentro de muy poco iniciaremos nuestro año lectivo. Para ello, convocamos a profesionales de Alto Paraná, Itapúa, Pedro Juan Caballero, Coronel Oviedo, Asunción y sus alrededores a que puedan acceder a nuestras maestrías y nuestras especializaciones. Justamente el único requisito es ser profesional. Y vamos con nuestro tema. Soy evasor si alquilo un inmueble y no me dan factura. O, ¿cómo hago si soy inquilino y mi propietario, o el propietario mejor dicho, dice yo no te voy a dar factura? Y es muy importante conocer los impuestos que afectan al alquiler de inmuebles, porque en primer lugar hay que diferenciar si es una sociedad, si es una persona jurídica, que lo puede ser una SA, una SRL o incluso una entidad sin fines de lucro. Para las sociedades en general, todas son contribuyentes si alquilan una propiedad. Y gracias a una consulta vinculante que justamente lo tenemos en este material, atención, las entidades sin fines de lucro, que puede ser una iglesia, puede ser un club deportivo, puede ser una organización social, cuerpo de bomberos y otros, hay una consulta vinculante que cambia el criterio, porque se exige que por lo menos se realicen alquileres de inmuebles en forma habitual, que es lo establecido también para las personas físicas. Ahora, si soy una persona física, ahí sí se tiene que dar una condición establecida en la ley. Y la condición, atender muy bien, si se posee más de una propiedad y una de ellas se alquila, es decir, yo puedo vivir en mi casa y alquilo una, siendo los ingresos, cualquiera sea el monto, de 1.000 guaraníes a 500 millones de guaraníes, es muy fácil estar legalizados porque
en ese caso, yo podría hacerlo con el impuesto a la renta del pequeño contribuyente, que tiene una contribución mínima de 3% sobre el monto del alquiler, y con eso puedo estar 100% legal. Para el impuesto a la renta personal también existió una gran confusión, porque si solamente poseo una propiedad y una de esas propiedades alquilo, no si yo vivo en mi casa y alquilo otra, ahí y solamente en ese caso podría incluir mi renta de alquiler de inmuebles como de personas físicas. Pero mucho cuidado, porque sabemos que se cometen errores en la liquidación de la renta personal, y cualquier error, cualquier falta de facturación de los alquileres, tenemos un problema potencial por 5 años. Y estamos hablando de 2 contingencias, porque ahora estamos hablando de el impuesto a la renta que afecta al alquiler, que vimos que puede ser IRASIS, puede ser renta al pequeño contribuyente, puede ser renta personal si solamente poseo una propiedad y una misma se alquila, o puede ser también IRAGRO si se trata de inmuebles rurales, pero ahí no importa el monto del canon de arrendamiento. Puedo arrendar por 300.000 guaraníes, puedo arrendar por el monto que sea. Y mi contingencia, mi problema impositivo va a ser por el plazo de 5 años. Pero además, si no tengo factura, evidentemente soy evasor. Porque evasor de impuesto es aquel que, debiendo estar inscripto porque realiza un hecho generador gravado de impuestos, por impuestos, como es el alquiler, no se inscribe, o inscribiéndose no emite la factura legal. Y acá tengo el segundo problema. No solamente mi contingencia, mi problema impositivo, que el fisco me podrá controlar por el plazo de 5 años y aplicarme defraudación, 300% del impuesto dejado de pagar, y aplicar también multas, intereses y recargos de uno de los 4 impuestos a la renta. Esa es una primera evasión. Además, también puedo y cometo, porque si cometo uno, automáticamente cometo el otro, es la evasión como contribuyente de IVA. Y ahí tenemos que el alquiler de inmuebles, entendido el derecho de usar y gozar de mi propiedad que concedo a otra persona, está gravado con la tasa del 5% del IVA. Y necesariamente se debe pagar el IVA. También hay un sistema que se llama locatarios ocasionales, el 5%, si el canon de alquiler es superior a un salario mínimo, tendría que pagar también el IVA en todos los casos, aunque sea un solo inmueble. Entonces, una cosa es alquilar mi casa y otra cosa es prestar el servicio para que se use mi casa para dormir, para un comercio, etcétera, sin ceder. Es decir, soy evasor de impuestos si no estoy inscrito en el IVA. Y cometo 2 evasiones, un impuesto a la renta y además el IVA. En definitiva, es un gran problema. Las personas físicas y la falta de cumplimiento de sus obligaciones tributarias
especialmente por las personas físicas, es muy, pero muy elevado. Si la Subsecretaría de Estado de Tributación hubiera hecho un trabajo efectivo, inscribir a los no inscriptos por estas obligaciones o controlar que todos los que alquilan inmuebles den facturas, porque caso contrario son evasores, y estaría muy bien castigar a todos los que no cumplen sus obligaciones. Las sanciones que se tienen que pagar son elevadísimas. Por eso recomendamos empezar bien el año. Lo ideal es legalizar todos los alquileres, porque las contingencias impositivas, eso significa los problemas, se van a presentar por 6 años en al menos 2 impuestos: impuesto a las ganancias y también impuesto al valor agregado. Y los impuestos a pagar y las sanciones van a ser muy, pero muy altas. A la vuelta del corte, continuamos con estas recomendaciones: a legalizar los ingresos por alquiler de inmuebles y a tomar conciencia de que el que no se inscribe y el que no emite una factura legal por alquiler de inmuebles es un evasor. Vamos al corte y volvemos con más educación tributaria paso a paso. Facultad Fotrien convoca a los profesionales contadores y auditores a la maestría en impuestos y auditoría, habilitada por el CONES por la resolución 191/17. Interesados en postularse para las becas parciales año lectivo 2018, enviar datos a becas@fotrien.edu.pi o www.ruoti.com.pi. Emprendimientos Nora Ruoti anuncia la edición de un nuevo material. ¿Declaraste correctamente el impuesto a la renta personal del 2012 al 2016? Defensa del contribuyente, procedimientos, modelos y estrategias. ¿Error defendible o no? ¿Rectifico? ¿Puedes justificar tu patrimonio? Un material de más de 280 páginas. Descarga gratuitamente el índice de estas y otras obras ingresando a www.ruoti.com.pi. De esta manera se presentan 8 capítulos, todo lo que el contribuyente y el asesor impositivo deben conocer para saber si ha liquidado correctamente este impuesto, o contestar las notificaciones recibidas, o contestar las intimaciones de la SED. Aquí en Educación Tributaria, paso a paso, hablando de nuestros derechos y de nuestras obligaciones como contribuyentes. Y hoy, una palabra muy pesada: evasor de impuestos. Soy evasor si alquilo un inmueble, ni qué decir si alquilo 2 o 3 sin dar factura. Y estamos explicando que verdaderamente se da la evasión. Y decíamos, aquí tenemos nuestra lámina, que se da la evasión en 2 impuestos. 1, un impuesto a la renta, y 2, el IVA. Y el fisco me puede controlar por mucho tiempo, 6 años, y las sanciones son muy altas. Lastimosamente, aún no se ha trabajado en crear conciencia tributaria, porque si nosotros llamamos con una palabra tan fuerte, evasor, porque así lo es, al que realiza un hecho que tendría que expedir factura y no lo hace, o al que realiza una actividad por la cual se tendría que inscribir en algún impuesto, y tomaríamos conciencia, nos daríamos cuenta de que sí
somos evasores. Esto se puede controlar muy bien porque a partir de la vigencia de la renta personal, las personas físicas, que son muchas incumplidoras de la ley y que normalmente son las que más se quejan porque no ven los frutos de la recaudación, pero tampoco cumplen con su obligación, no facturan. Tiene que existir un verdadero control de la facturación de los servicios personales, porque también somos evasores si es que cuando van a nuestra clínica o cuando van a nuestro estudio contable, jurídico o cualquier prestación, no le doy factura. También soy evasor. Recomendamos legalizar los ingresos por alquiler de inmuebles, por ventas ocasionales y buscar la mejor manera, porque en realidad, si pago mis impuestos, sobre todo por alquiler de inmuebles, 3% es nada y podría trabajar legalmente. Los ingresos de las personas físicas pueden ser fácilmente controlados o deberían hacerlo si tendríamos una administración tributaria eficiente, responsable y preparada, porque es lo más fácil de controlar. Le invito a que busquen en Google cómo controlar la evasión de impuestos en alquiler y le va a salir claramente. Se ve cuánto consumo de electricidad se tiene, de esa manera se sabe que ese inmueble está ocupado, se ve si se está inscrito o no, cuántas cuentas corrientes se tiene dentro del Paraguay, es muy fácil. Y se debería controlar el ingreso por los servicios personales, la facturación de dividendos y utilidades también es exigida y se va a controlar. Y también es muy fácil controlar los ingresos por actividades agropecuarias y también los ingresos por actividades empresariales. ¿Cómo es esto? Capital y trabajo, capital es mi casa y servicio es alquiler, se encuentra tipificado como hecho generador de un impuesto a la renta. Y aquí van algunas de las consultas que recibimos a través de nuestra página web www.ruoti.com.py y nuestros seguidores del programa Educación Tributaria. ¿Alquilo solamente un inmueble? ¿De igual manera debo inscribirme? La respuesta es, si tenés 2 inmuebles en toda la República del Paraguay, no importa que sea construido o no, sí debes inscribirte. Si tenés un solo inmueble y sos contribuyente de renta personal, aunque seas funcionario dependiente y no tengas factura, se exige la factura denominada la facturación virtual. Entonces, no hay excusas. No se puede hacer nunca autofactura por alquiler de inmuebles. La respuesta es sí. Se debe emitir una factura con IVA a la tasa del 5. Si soy contribuyente del IVA, con mi propia factura, agregando dentro de mis obligaciones tributarias, y lo ideal y lo recomendado es inscribirse en la renta del pequeño contribuyente, agregando esa obligación. El propietario se niega a darme factura por el alquiler que pagué. ¿Me sirve a mí, como contribuyente, un recibo común? ¿Puedo darle yo la autofactura? No puede y no se debe aceptar un recibo común. El propietario está obligado a extender la factura legal. Y fíjense que con la vigencia de la renta personal, solamente si yo tengo mi contrato, mi factura, voy a poder deducir el agua, la electricidad, los gastos, porque yo no puedo decir si yo estoy alquilando pero no tengo contrato o mi propietario o el propietario no me da factura. Es
tan fácil de controlar y tanto es el riesgo que corremos, tanto inquilino como propietario. Debemos acostumbrarnos a legalizar nuestras operaciones porque las contingencias, la defraudación y la evasión de impuestos son castigadas con sumas muy altas. Y resulta que hay dos sanciones: defraudación de 100 a 300% del impuesto dejado de pagar, y la otra es evasión de impuestos tipificada como tal en el artículo 261 del Código Penal. Justamente en nuestros materiales hemos puesto la tipificación del delito de evasión de impuestos porque muchas veces no nos damos cuenta que no son evasores solamente aquellos grandes, sino es evasor todo aquel que hace un hecho generador grabado por impuestos y no se inscribe. Quiero estar en regla. Iniciamos el año. Ya no quiero más tener problemas. Ya pasé el problema con estas intimaciones. Ya me di cuenta que es muy caro no estar al día con mis obligaciones tributarias y me tengo que ayornar, suele decir el paraguayo. Me tengo que poner en regla porque al final mi tranquilidad es lo que vale. ¿Qué me conviene más? Inscribirme en impuesto a la renta al pequeño contribuyente, IVA régimen general, simplificado o en IRASIS. Lo ideal siempre es inscribirse en la renta del pequeño contribuyente porque tiene un costo impositivo de 3% y se puede facturar hasta 500 millones de guaraníes por alquiler de inmuebles. Entonces me conviene renta al pequeño contribuyente. En nuestros materiales que usted podrá acceder a través de la página, tenemos estos: alquiler de inmuebles por parte de personas físicas, condominios y sucesiones indivisas. Las personas físicas, los condominios, propiedades que se encuentran a nombre de dos personas y las sucesiones indivisas, propiedades que están en proceso de adjudicación en un juicio sucesorio, que alquilan inmuebles, están obligadas a pagar el impuesto a la renta, ya sea en la categoría de IRASIS o en la categoría de criterio de renta al pequeño contribuyente, siempre que se dé esto que se denomina criterio de habitualidad. Si se tiene más de un inmueble en todo el territorio de la República y por lo menos uno de ellos se alquila. Caso contrario, se pagará renta personal o se sumará para el rango incidido de renta personal. Atención, no se trata de dos casas, sino también incluyen terrenos baldíos, departamentos, inclusive y de edificaciones en el mismo terreno o varias piezas en la misma casa. Y se alquila un dúplex o se alquila un edificio, por expresa disposición de la Ley 125 y sus reglamentaciones, los arrendamientos de locales correspondientes a un mismo inmueble se consideran arrendamientos de un inmueble y están grabadas. También algo importantísimo es esta pregunta que nos llegó: ¿qué pasa si soy casado o casada y la propiedad es un bien ganancial? Mucho cuidado con el régimen patrimonial, porque si la persona física es casada y la propiedad es un bien ganancial, casados en unión de bienes, no importa a nombre de quién figure el título de propiedad, se consideran todas las propiedades de la sociedad conyugal y se puede pagar el impuesto mediante la suscripción de uno solo de ellos. Y lastimosamente, recién empezamos con el tema. Soy evasor si no doy factura legal por el alquiler de inmuebles,
Pero vamos a continuar en el próximo programa y pedimos que nos sigan en Instituto Superior de Formación Tributaria y Empresarial, en la fanpage de Nora Ruotti y en Instagram, y por supuesto se suscriben a nuestro canal. Les recomiendo que busquen Uso y Abuso de Autofacturas u otros programas relacionados a la materia, y volvemos con más educación tributaria paso a paso en nuestras entregas de 30 minutos semanales. Estamos de nuevo muy pronto. Emprendimientos Nora Ruotti anuncia la edición de un nuevo material. ¿Declaraste correctamente el impuesto a la renta personal del 2012 al 2016? Defensa del contribuyente, procedimientos, modelos y estrategias. ¿Error defendible o no? ¿Rectifico? ¿Puedes justificar tu patrimonio? Un material de más de 280 páginas. Descarga gratuitamente el índice de estas y otras obras ingresando a www.ruotti.com.pi. De esta manera se presentan 8 capítulos, todo lo que el contribuyente y el asesor impositivo deben conocer para saber si ha liquidado correctamente este impuesto, o contestar las notificaciones recibidas, o contestar las intimaciones de la SED.